Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra Paula, que está en la clase que tiene ahora. Vamos a ver abordar el aprendizaje musical en la parte que sería desde los 4, 5, 5, 6, es decir, cuando se empieza a abordar el instrumento, hasta más adelante, hasta donde ya se desarrolla el lenguaje musical, ¿no? Entonces, vamos a situarnos rápidamente en lo que hemos hecho hasta los 4 años, que es una impregnación emocional de la parte musical, como si fuese un lenguaje, y hemos llegado a los 4 o 5 ya haciendo la transición entre el aprendizaje emocional y la parte racional de la música, donde ya hemos representado con grafismos el sonido, si sube, si baja, cómo de largo es, los golpes rítmicos, y aquí ya empiezan a aparecer lo que son los valores musicales como contenidos, es decir, yo tengo que saber los nombres de las notas, automatizar tanto las escalas en círculos hacia arriba, hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando yo leo en un pentagrama, si tengo 5 líneas y 4 espacios, yo sé que eso es una escalera, si este es el do, está en una línea, sube uno, es el re, si vuelve a bajar es el do, y si vuelve a bajar es el si. Entonces, eso hay una parte de impregnación inicial y una parte de ya empezar a lo que es el desarrollo del contenido musical. Toda la parte que hemos estado trabajando con automatismos de repetición empiezan a desarrollarse ya con el nombre de las notas para ir asentando y fijando en la altura de los sonidos a el sonido. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque siempre hay muchas dudas. No sé si habéis escuchado hoy hablar del oído absoluto y el oído relativo, que es algo muy curioso que todo el mundo me pregunta y dice, ¿y mi niño si empieza a los 2 años va a poder tener oído absoluto o oído relativo? El oído absoluto, para que lo entendamos, es cuando tú escuchas una frecuencia vibrar, tú sabes automáticamente qué frecuencia es y por tanto sabes su nombre, ¿no? Muchas veces, no, es que escuchó el mi de la silla y sabía que era un sí, ¿no? Wow, todo el mundo alucina, ¿no? El oído absoluto. Yo digo que el oído absoluto es una barrera de sangre. Es una barrera de sangre, es algo que realmente no se puede aprender, es algo muy curioso. Sí que se puede trabajar el oído relativo. Oído absolutos, en España hay uno de cada 10.000 personas, más o menos. Entonces, en China hay más, hay un 10%. Y la gente se preguntará, ¿y por qué? Pues es que es muy curioso, porque los chinos, cuando tú dejas ni hao y subes hacia arriba la entonación y luego la bajas, significa una cosa, pero si la bajas y luego la subes, significa otra. Entonces, quiere decir que el desarrollo y la práctica del oído continua hace que haya más probabilidades de tener este oído absoluto. Si no tengo oído absoluto, ¿pasa algo? No pasa nada, porque el 90% de los músicos tienen un oído relativo y de hecho el oído relativo es mucho más rico porque lo que estás entendiendo son las tripas de la música. El oído absoluto lo suelen tener más los instrumentos melódicos, ya sea un violín, ya sea una flauta, una trompeta, suelen desarrollar más oído absoluto. Yo, por ejemplo, tengo oído absoluto, pero lo que más me ha costado es desarrollar el oído relativo. Y lo desarrollé muy tarde, porque utilicé el oído absoluto para todo el aprendizaje musical, ¿no? Entonces, este oído absoluto es interesante, es divertido, puedes fardar de él, pero no es tampoco hiperpráctico a la hora. Es decir, lo que nosotros queremos conseguir es que el 100% de los alumnos tengan un gran desarrollo del oído relativo. También es verdad que con este tipo de trabajos hay muchas posibilidades. Por ejemplo, nosotros empezamos hace 8 años, los niños que empezaron con nosotros hace 8 años, que tenían 2, 3, pues por ejemplo, del grupo que había 4 niños, salieron 2 con oído absoluto. Es mucho y es extraño, ¿no? Aún no tengo muestras. Ahora, por ejemplo, está saliendo otra jornada de niños que creo que hay de 7, hay 2 también que tienen como oído absoluto, pero quiero decir, es una práctica continuada y también unas aptitudes. Se tienen que juntar las dos cosas. Entonces, volvamos a los grupos, es decir, hemos ya pasado por la parte de esa impregnación musical y ahora vamos a racionalizar los contenidos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos la parte de ritmo, donde empiezan a desarrollarse toda la parte rítmica, las negras, las blancas, las corcheas, las semicorcheas, y ya no solo es la parte de lectura, sino empieza a desarrollarse la parte de comprensión de la duración y las proporcionalidades dentro de esta parte rítmica. En las notas, lo que hemos comentado, trabajamos con círculos de escalas y empezamos a desarrollar lo que se denominan los ordenamientos. Los ordenamientos es algo muy interesante en cuanto al desarrollo tanto de visión, de estructura y matemático. ¿Por qué? Porque yo a un niño le digo, vale, un ordenamiento al principio se hace con juegos. Por ejemplo, el primer ordenamiento que yo les digo es la nota asustada, que le digo do, re, do, que sube una y baja, ¿no? Y ahora desde el siguiente escalón, re, mi, re, ¿cómo sigue? Sería, pues desde mi sube una y se asusta, fa, mi, vale, eso es un ordenamiento simple. Y luego ya empiezas a desarrollar ordenamientos más complicados. Do, re, mi,
re, mi, fa, ¿cómo sigue? Mi, fa, sol. Entonces, ese desarrollo de la estructura, hay niños, por ejemplo, que automáticamente cogen, abstraen, cogen la estructura y la llevan. Y hay otros que les cuesta más, ¿no? Entonces, ese desarrollo es muy interesante. Eso lo que hace es coger agilidad mental y más adelante también va asentando los intervalos para la entonación en la lectura. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es que tú coges un pentagrama y sepas leer do, mi, sol, mi, si, la, sol, mi, do. Vale, entonces, ok, está bien. Pero otra cosa es que tú sepas entonar do, mi, sol, mi, si, la, sol, mi, do. Eso es muy, muy complicado. Entonces, lo que se intenta conseguir con esta práctica diaria, que son la parte de sensorialidad auditiva inicial que hacíamos en los grupos, se convierte ahora en mucha parte en ordenamientos, es ir asentando todos esos automatismos para que cuando cojamos la lectura de las partituras luego salgan más fácilmente. Dentro de esto también se empiezan a desarrollar las escalas y esto va desarrollando pues, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, pues con 5 o 6 empiezas con círculos de escalas, 6, 7 son ordenamientos, 7, 8 son ordenamientos pero mucho más complicados, 8, 9 empiezan a introducir ordenamientos pero ya con los sostenidos, los bemoles, es decir, no solo con las teclas blancas, sino con, aunque ya se han presentado, que en 5 años ya se presentaron los sostenidos y los bemoles, y de hecho en interpretación instrumental a partir de los 6, 7, 7, 8 también se incorporan. Y luego todo esto pues empiezas a desarrollar los círculos de escalas ya con escritura, con armaduras, que ya sería un segundo de lenguaje musical, que ya habríamos llegado a los 9 años ahí, ¿no? Luego en la parte rítmica lo que se empieza a interiorizar es lo que se denominan las cuadraturas, es decir, la música se asocia a diferentes compases y los compases se asocian a diferentes ritmos vitales, ¿no? Está lo que es los compases de 2 tiempos, de 3 tiempos y de 4 tiempos. Entonces, al inicio, un compás de 2 tiempos se suele asociar, por ejemplo, a una marcha, que tú vas caminando, y luego eso se va asociando también a lo que son las marcaciones de compás, y luego pues, los ordenamientos, por ejemplo, se trabajan con cuadraturas de compás. Entonces se hace do, re, mi, y responde do, re, mi, pa, mi, re. Eso va interiorizando lo que se denomina la cuadratura musical y va interiorizando dentro del compás de 2, dentro del compás de 3, dentro del compás de 4, que son los 3 compases que se trabajan hasta los 8 años, y luego ya a partir de los 8 se empiezan con los compases más complejos, que son de subdivisión ternaria, 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8 y 3 por 8, que serían, no sé, 9 años aproximadamente, ¿vale? Aunque ya se empiezan a trabajar en impregnación desde antes. Por ejemplo, algunas canciones como Marina, como El Rey Francés, ya son... hola, muy buenas. Ya son canciones que tienen esa subdivisión ternaria internamente. Luego la parte del cancionero, lo que se hace es la aplicación, es decir, el cancionero lo hemos primero introducido con historias, lo hemos hecho con el ritmo, y ahora lo que vamos a hacer es la aplicación sobre notas, es decir, la canción que antes era la, mi, y tanto, ñenes, ahora va a ser do, mi, sol, sol, fa, mi, re, mi, do, con aplicación instrumental sobre el xilófono, do, mi, sol, y con transporte, es decir, si ahora el ordenamiento que yo antes estaba ejecutando desde do, re, mi, re, vale, pero es que ahora no es solo el ordenamiento de 3 notas. Vale, disculpad, que se había ido el internet, ya estamos de nuevo. Vale, entonces lo que se hace es la aplicación de toda la canción transportada. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, yo me imagino una mente de un niño trabajando que consigue coger todo un bloque de estructura de notas y transportarlo para arriba, ¿no? Y luego eso se cambia también incluso en los modos, esos modos musicales que al principio decíamos, el modo contento, el modo triste, el modo chino, el modo tal. Ahora de repente ya no es eso, es el modo mayor, el modo menor, la escala pentatónica, la escala árabe. Entonces todo eso se empieza a desarrollar, no solo mentalmente y racionalmente, poniéndole nombre a lo que antes ya habíamos trabajado, sino a través de la aplicación instrumental. Esta iniciación en la aplicación instrumental hace que luego, cuando vas a coger un piano, cuando vas a coger una guitarra, el violín menos, porque la guitarra tiene trastes, el piano tiene notas, el violín tiene oído sobre todo, pero esa aplicación al instrumento es mucho más fácil y mucho más, bueno, ya los niños se ubican, quiero decir, si yo trabajo, hay temas, por ejemplo, de astronomía, que les encanta, la, mi, re, do, si, re, do, si, la, ¿vale? Todo eso pues se hace a partir de los 6 años, pues ya son temas complejos, ¿no? Empezamos ya a desarrollar lo que son, yo les llamo carreras de notas o cronos.
que son lecturas donde tú pues, haces un cronómetro y entonces ellos en clave de sol y en clave de fa, al principio, lo que se lo he comentado, se lee por relatividad. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un pentagrama, pero no tienes la clave. Entonces, la clave de sol, cuando tú tienes las 5 líneas, lo que te marca es que donde tú colocas la clave, esa nota es sol. Si yo no tengo clave, significa que las notas no tienen nombre. Entonces, la que está en la segunda línea me da igual cómo se llama. Pero si se llama do, pues ahora empiezo a leer do, re, do, si, la, si, do, re, mi, re, do. Si llega a mi, lo mismo. Mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi. ¿Vale? Es decir, es el transporte que estamos haciendo en la parte de ordenamientos musicales, lo llevamos a la parte de pentagrama. Cuando yo le pongo la clave, ya establezco que hay una nota que se llama así. Por lo tanto, a partir de ahí, todas las notas tienen nombre. Se empiezan a establecer las notas de referencia. Las notas de referencia son do, sol, do, que van con saltos. Y a partir de la nota de referencia, el resto de notas las encuentro con los ordenamientos que he hecho. ¿Por qué? Porque el ordenamiento normalmente se trabaja con distancia de segunda o con distancia de tercera. Entonces puedo llegar a todas las notas por debajo o por arriba desde la nota de referencia. Y esa es la forma que los niños, cuando tienen 5, 6 y generalmente dependiendo del grupo, si ya va muy avanzado en 5, 6, se empieza al final y si no se comienza en 6, 7, que esa es la lectura en dos claves, clave de sol y clave de fa, se comienzan a la vez, no se distribuyen, o sea, no se sustituyen. Luego a partir de 7, 8 sí que es verdad que segmentamos las claves. Me diréis, ¿por qué? Pues lo que pasa es que el niño, claro, si tú por ejemplo estás trabajando un lenguaje y no lo hablas con nadie, ¿qué habla con este? Si yo chino no hablo, ¿para qué quiero aprender chino? ¿No? Es raro aprender chino si no vas a hablar con nadie. Pues pasa lo mismo, si yo toco el violín y solo toco la clave de sol, ¿qué es lo que pasa? Y el niño te dice, pero ¿para qué quiero yo la clave de fa? Porque claro, no la utiliza, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, en esta edad, normalmente en 6 o en 7, ya el niño te solicita el instrumento, porque el contenido de la clase del grupo es... Hay algunos que se quedan contentos, quiero decir, les gusta, cantar en polifonía, los ritmos, y les gusta esa parte. Les gusta ordenar, porque matemáticamente, a partir de los 6, los niños desarrollan un gusto por los números, la ordenación, las estructuras, pero hay otros que necesitan aplicarlo, ¿no? Entonces, en este caso sí que es verdad eso, que a partir de normalmente de los 8, los libros están transportados, tanto en clave de sol como en clave de fa. ¿Vale? A partir del año que viene ya llevaréis libro, para que ya da una estructura más sólida a la clase y ya hay aplicación de escritura. Lo de distribuir las claves, es decir, solo hacer una u otra, los pianistas, por ejemplo, hacen las dos, pero los que hacen guitarra y violín solo hacen clave de sol, es bueno y es malo a la vez. ¿Qué quiero decir? Si luego vas a ir a un conservatorio, en el conservatorio te piden clave de fa. Pero ¿qué pasa en el conservatorio y por qué hay un 83% de abandono en los 4 primeros años? Pues porque claro, te están pidiendo una clave de fa que no estás utilizando. Te la están dando para que cuando llegues a primero de grado profesional, que es el 5º año, vas a hacer piano complementario. Entonces, claro, los niños se les atraganta y en el lenguaje musical les dan cosas que no van a utilizar, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es cortar esas partes que no van a utilizar para que el niño aprenda lo que va a utilizar. Que luego me dices, oye, quiero hacer la prueba de acceso a primero de profesional. Pues entonces hay que prepararse específicamente para eso, pero ya es porque quieres hacer una profesionalización, por así decirlo, de la asignatura de música y no un uso y disfrute de ella, ¿vale? Entonces, esta parte pasa como en muchas cosas. Por ejemplo, los dictados, nosotros solemos hacer más dictados melódicos, es decir, yo les hago desaparecer las notas, les toco un do, re, y ellos tienen que autocompletar. En un conservatorio, por ejemplo, lo tienes que escribir. Entonces, esas son las diferencias. Para que os hagáis una idea, a partir de los 8 años, que es cuando se comienza la enseñanza en los conservatorios, se suelen hacer 2 horas de lenguaje musical y 1 hora de instrumento, ¿vale? Entonces, es la importancia del lenguaje. Muchos padres me preguntan, dicen, ¿pueden hacer solo instrumento? Y digo, por poder hacer, pueden hacerlo. Esto me lo voy a repetir en otra reunión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hacen solo instrumento, normalmente ellos se guían sobre todo por el oído. Y al guiarse por el oído, lo que está pasando ahí es que la partitura la utilizan casi de guía, pero cuando se la aprenden ya no la miran. Cuando tú le pones una partitura de la misma dificultad al lado, pero diferente, no la saben leer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre dependen de la memoria. Lo siguiente es que no pueden almacenar más de 3 o 4 canciones de repertorio y que cada vez las obras se complican más. Y al no poder leer, esa dificultad les va causando cada vez más esfuerzo de interpretar. Y entonces, al final, normalmente al año y medio, 2 años, muchas veces les suele dar pereza y abandonan. También es verdad que nosotros trabajamos con una metodología en instrumento que introduce el lenguaje a través de la interpretación instrumental. Entonces,
hay algunos niños que sí que enganchan y con estas metodologías la verdad que funcionan muy bien en ese aspecto, ¿vale? ¿Cuándo comenzar el instrumento? Hay niños que 5,5, por ejemplo, 5 para mí es temprano. Normalmente una edad ideal es entre los 6 y los 7. Si llevan ya tiempo en la escuela, yo recomiendo que cuando pasan a los grupos de 6-7 ya pueden abordar el instrumento. Se puede comenzar o con media hora o con un grupo de instrumental. Los grupos instrumentales no son de mi pasión, porque es verdad que en la práctica instrumental creo que funciona mucho mejor individualmente, pero como un año de transición es bueno y aparte es más económico. Es decir, son 4, 5, 6 niños como máximo en los grupos de instrumento y se hace solo la parte instrumental. Y luego ya pasaríamos a lo que es media hora instrumental de instrumento individual, ¿vale? Y eso siempre combinarlo con la parte de lenguaje musical sin perderla de vista. Sí, la parte de movimiento, por ejemplo, empieza a perder peso, aunque siempre se trabaja el movimiento asociado a los compases. Es decir, ya no es un movimiento sobre música libre, sino es un movimiento sobre marcación de compás, o es un movimiento sobre altura de música, o es un movimiento sobre las distintas voces, ¿vale? Eso es ese cambio que ya no es tanto el hecho de que nos vais girando y tal, sino que ya es una parte más nacional, o movimientos de transporte o movimientos de polifonías. Polifonías y polirritmias se empiezan a trabajar ya a partir de los 6 años normalmente, donde intentamos que empiecen a disociar la entonación y el ritmo de lo que está sonando. Es decir, que no todos tengan que cantar a la vez, sino que una parte del grupo hace una cosa, la otra hace otra, y que sean capaces de mantener esos patrones rítmicos o estas melodías. La parte de entonación es más complicada que la rítmica, porque es verdad que es más, en cuanto escuchas otro sonido, al principio es difícil cantar. Toda esta parte también se asocia con la parte de sensorialidad auditiva, donde, por ejemplo, ya se empiezan, ya no es, por ejemplo, canta esto, na, na, que son dos sonidos a la vez, sino que se dan, dos sonidos diferentes, sino que se dan los dos sonidos a la vez, 3 sonidos a la vez y hasta 4 sonidos a la vez, y ellos van teniendo que discernir los diferentes sonidos dentro de un bloque sonoro, que es lo que es el principio de la armonía. La armonía es la relación entre los sonidos. Entonces, todo lo que es luego la parte de composición y tal, que se desarrolla mucho más adelante, ¿vale? Eso viene con ese inicio de la comprensión de la armonía y de identificación de las diferentes voces. La parte de canciones que antes trabajamos siempre se mantiene hasta los 6-7, porque esas canciones que antes eran la unidad de y decían na, 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 ahora se va a convertir en un acorde mayor. Na, 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 acorde mayor. La canción que era na, 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 ahora se va a convertir, ¿qué tal, señor? Se va a convertir en un acorde disminuido. Es decir, les vamos a empezar a poner nombre musical a lo que ellos han estado interiorizando, han estado tocando con las notas, ¿vale? Y luego todos estos ordenamientos también van a tener su aplicación instrumental en el xilófono dentro de las clases de grupo, y estas canciones se utilizarán como medio de nexo cuando comiencen con los instrumentos. Es decir, si tú has estado tocando la canción del caracol, do, re, mi, fa, sol, do, mi, re, do, pues lo lógico es que cuando empieces el piano, la primera canción que hagas es el caracol, que ya sabes el ritmo, sabes cómo suena, sabes las notas y lo has tocado en el instrumento, ¿no? Entonces solo tienes la dificultad técnica de cómo hacer la aplicación instrumental. Luego ya ese periodo dura entre 2, 3, 4 meses y luego ya se va enlazando a la vez con las pedagogías específicas de cada uno de los instrumentos, y a partir de ahí ya comienza una transición. Ese inicio, por así decirlo, en los instrumentos suele durar 2 años, que es la asociación de la lectura con el instrumento. Y a partir de los 2 años se abre un abanico infinito de posibilidades, porque esos 2 años están programados para asentar ritmo, asentar notas, asentar coordinación o de brazos o de manos, y a partir de ahí ya el repertorio es muy grande. Es decir, si el niño quiere tocar rock dentro de 3 años, va a poder tocar rock, pero no va a tocar rock el primer día, porque primero tiene que asentar dónde está el do, dónde está el sol, en su instrumento que haya elegido. Y creo que no me olvido nada más. Pero son 2-3 años, has dicho. 2-3 años, has dicho. Sí, o sea, quiero decir, hay como un camino inicial que va así, y todos los profesores van por ese camino, y luego cuando llegan ahí ya hacia así. Y cada uno puede ir, intentamos tirar hacia su preferencia musical. Pues igual que si alguien quiere tocar la guitarra eléctrica, no le voy a poner la guitarra eléctrica con 6 años, la pondré con 9, por ejemplo. Para que todo el mundo diga, yo quiero la guitarra eléctrica. Digo, vas a tocar, de hecho el profesor de vez en cuando les trae la guitarra eléctrica para que la vean, pero no puedes hacer, porque imagínate que luego quieres hacer la clásica. Es como los bailarines, ¿no? Todos los bailarines son bailarines, pero la base es el ballet.
Luego ya haces lírico, haces bachata, haces lo que quieras, pero el eje de giro, pues en la música es lo mismo. Hay una parte que es básica, que es la parte de entender cómo funciona todo el organigrama del instrumento y las notas y cómo se asocia la lectura al instrumento, y luego ya a partir de ahí ya construyes lo que tú quieras construir y el profesor obviamente te va a orientar en ese sentido. Una cosa muy importante cuando abordan el instrumento es que los niños tienen que ser conscientes de vuestro esfuerzo y del esfuerzo que implica el hecho de tocar un instrumento. ¿Vale? Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. No, es que el niño no toca porque dice que no le sale. Claro, pero no le sale porque no toca o no toca porque no le sale. Entonces, hay que organizar de alguna forma una estructura. Nosotros tenemos unas libretas pedagógicas para el seguimiento de cada día, cuánto ha estudiado, que les manden los profesores, les escriban lo que han hecho. Entonces, hay que focalizarles que hay que hacerlo. Cada uno establece la frecuencia que quiera. Hay gente que estudia 10 minutos al día antes de cenar, hay gente que estudia 2 veces a la semana media hora. Entonces, quiero decir que es algo que va a inculcar un patrón de esfuerzo y de continuidad. Hoy es que no me apetece porque llueve. No sé, hemos quedado en que lo íbamos a hacer todos los días. Y si no, que no vengan, quiero decir, nos hagan gastar a vosotros el tiempo y el dinero. Entonces, quiero decir que hay muchos padres que traen a los niños no sé, porque hagan algo, porque piensan que solo con venir a clase va a tocar el instrumento. Y claro, el niño va a entender la música, sí, pero es que yo puedo entender cómo doy una pisada, cómo tengo que proyectar el cuerpo y mi eje, porque claro, correr una maratón es fantástico y fíjate, y son 2 horas y pico lo que tengo que tardar, ¿vale? Pero si no corro, ¿qué no voy a hacer? Entonces, la parte musical la van a entender, pero hay una parte que yo le llamo que los músicos son deportistas de alto rendimiento en miniatura, porque es pequeñísimo, pero es un deporte igual que todo lo demás. Es decir, si tu músculo no aprende el movimiento que hay que hacer, no hay tutía. Es decir, no vas a conseguir desarrollar. Vas a ir avanzando, es decir, quiero decir, igual que vas creciendo de edad, eres más grande, entiendes las cosas más rápido, ¿vas a avanzar un poco? Sí. Pero creo que uno de los objetivos que se pueden conseguir con el instrumento es conseguir esta capacidad de esfuerzo y de continuidad. Es decir, que luego decidirás ser arquitecto, ser abogado o desarrollar inteligencia artificial. Pero ese esfuerzo que te ha inculcado el hecho de ser instrumentista, yo creo que es lo que te va a permitir llegar a cualquier sitio. Y creo que se puede conseguir desde pequeño. Muchas veces pensamos, son pequeños y tal. Claro, entonces he puesto el ejemplo de a mí con 6 años, yo empecé con 2 años y con el cambio de metodología, de verdad que sufrí, mi madre hacía de profesora, me llevaba a no sé cuántos sitios, pasamos un poco chungo al principio, pero su criterio era, mira, tú tocas 2 horas al día y luego ya sales con tus amigos y haces lo que quieras. ¿Cuándo las quieres tocar? Es cosa tuya. Si las quieres tocar de 10 a 12, tienes todo el día de 12 a 12 para salir. ¿Que las quieres tocar a las 8 de la tarde? Pues te pasa lo mismo. ¿Que no las tocas? No sale, no pasa nada. Entonces, bueno, quiero decir, igual no hay que llegar a esos puntos, pero sí que, pues eso, trabajar con ellos. Cuando tú le muestras al niño, cuando le muestras atención por algo, el niño te lo quiere demostrar. Y quiere decir, oye, que yo sé que a ti te gusta, ven, mamá, que te voy a enseñar no sé qué. Entonces, si buscamos ese círculo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos que funciona muy bien cuando los padres se ponen a aprender música a la vez que los niños. Incluso se pica, ¿no? Oye, pero déjame el piano, que yo no sé qué. O cuando tienes 2 hermanos, es que no me deja tocar. Entonces, casi como la Game Boy, ¿no? Están ahí con el instrumento como la Game Boy. Entonces hay que buscar un poco generar ese ambiente de casa musical que les permita a ellos pues, decir, oye, es que soy reconocido. O en el colegio luego van y dice, pues tocas, sí, toco. Entonces tocan en la clase de música. Entonces, nosotros, por ejemplo, para dentro de 2 años, este es el 9, para el 10º aniversario, igual el año que viene lo adelanto ya, vamos a hacer conciertos gigantes con canciones de rock y tal, con versiones adaptadas para niños. Y yo creo que les van a empujar mucho. Y aparte de eso tienen las audiciones, que las audiciones ya sabes que son en enero y en junio, es decir, tienen como sus puntos de referencia, ¿no? En las libretas, por ejemplo, tienen, pues, ¿qué canción te gustaría tocar para la audición? ¿O cuál es el objetivo que te gustaría tocar este año? Entonces, pues, me gusta esta canción. Entonces, no sé, ese trabajo al final es del profesor y es de la familia. Bueno, al final de la familia siempre digo que es donde el niño se cultiva, luego nosotros le vamos dando pinceladas, pero al final viene alimentado de esa base. ¿Preguntas? Sí, yo te quería hacer una pregunta. A ver, por lo menos en nuestro caso, que tiene 6 años, ahora tiene un follón mental, pues cada día le gusta un instrumento. Entonces, si empieza con el instrumento y por lo que sea,
a X tiempo dice, mira, que quiero guitarra y ahora quiero... Te lo resuelvo ya. Mira, los 6 años es para equivocarse. Entonces, como si quieres probar cada... Yo siempre digo que la edad ideal es 7, pero cuando llevan una formación musical, lo lógico es que les pique algún anillo a los 6. Entonces, que a los 6 años empieza con guitarra y luego a los 3 meses te dice que piano, pues muy bien. Nosotros aquí, que es algo que no he comentado, tenemos un sistema de alquiler de instrumentos. Porque claro, tú vas y dices, quiero piano, y te compras el piano, que son 700 euros, y a los 3 meses te dicen que no quieren piano, ¿y qué haces con el piano? Entonces tenéis alquiler de piano, de violín y de guitarra, que son los 3 instrumentos principales. También tenemos canto, pero el canto de niños... Hay niños que les gusta mucho cantar y tenemos un grupo de canto y tenemos clases de canto individuales, pero lo que es la formación de la voz suele llegar más tarde. Que se trabaja la puesta en escena, la interpretación, la afinación, tal, la memoria, sí, pero a mí musicalmente creo que en esta edad es más enriquecedor otro instrumento. Entonces, que pruebe. Incluso, ahora por ejemplo estamos haciendo, ¿en qué grupo está? Con Paula. En los viernes, ¿no? Que han hecho guitarra, han hecho piano y la próxima semana les hago yo violín. Claro, es que cada día... Claro, es lógico. Claro, entonces, ese es el tema, que podéis elegir y luego si cambia, no pasa nada, ¿vale? 6 años yo siempre digo que es un año que incluso se puede, eso, no determinar. Y luego ya a partir de los 7, pues ya sí. Que de todas formas, si quieres hacer alguna clase individual, ahora por ejemplo en junio, que a partir de las últimas semanas tenemos más hueco y tal, podemos hacer una clase de prueba. Pues te coges una clase de prueba de violín de media hora, y una de piano o lo que sea. Porque también no es lo mismo probarlo en grupo que probarlo en, por ejemplo, el de violín, claro, yo les hago unos ahí. Tocamos unas canciones, pero las tocamos con pichicato, porque no me da tiempo a ponerles el arco a los 8. Y claro, con pichicato suena mono, pero cuando pasa el arco empieza... Y claro, el otro día les puse los arcos y empiezan... Pues es difícil, ¿eh? Yo pensaba que era más fácil. Claro, entonces hay que ser realista, entonces no pasa nada por hacer unas clases de prueba que eso que se cogen aparte. Entonces, pues eso. La idea sería cuando ya deja el instrumento, el tiempo que sea, estar pues unos 10 minutos al día, ¿no? Para mí, la continuidad con menos tiempo es lo ideal. Es decir, prefiero que trabajen 10 minutos al día todos los días que trabajen 1 hora un día. Entonces, eso establecer como antes de cenar siempre se toca el violín. O según llegamos al colegio, lo primero que hacemos es tocar el violín, o el piano, o lo que sea, ¿no? Entonces, es aspecto. Y luego eso, que sepáis que dentro de los instrumentos, no sé si me estoy repitiendo, tenéis grupos individuales, ¿vale? El piano, no hay piano en grupo, en principio, porque es verdad que es como más complicado y luego en cuanto a infraestructura de pianos es más complicado. Entonces no tenemos esa opción, pero sí que es media hora. Lo que pasa es que en piano alguna vez que lo hemos intentado se monta un jaleo con todos, porque en el violín y en la guitarra más o menos pueden tocar a la vez, pero el piano, como van con sincronización de manos, se descoordinan completamente y con las dos claves. Entonces que sepáis eso, que el piano es directamente individual, podéis comenzar con media hora, y los otros pues pueden escoger o grupales o individuales. ¿Y las clases de piano, porque creo que, si no me equivoco, lo que pasa es que los horarios, creo que sí que están las de violín, guitarra... Vale, ahí no hay, pero las de piano no están. Claro, porque las clases individuales van asociadas al horario del profesor. Entonces, cuando queréis reservar la clase, yo tengo que chequear, porque claro, no te puedo decir, hay este horario disponible. Ahora mismo tengo todos los horarios disponibles porque aún no ha empezado la prematrícula. Pero en el momento que empiecen, pues claro, habrá horarios que se van cogiendo. Profesores de piano tenemos 4, pero en horario de 5 a 7, en el horario plantel que digo yo, hay 2 disponibles, porque los otros quedan grupos y luego dan adultos, ¿no? Entonces, ese es el tema, que tú me dices, oye, me gustaría este horario de grupo y el piano lo quiero justo antes o justo después. Por eso son los días también de elección, porque las familias numerosas les cuesta muchísimo coordinarse y luego pues ya empiezan los que tienen 2 niños y los que tienen para facilitar el tema de los horarios. Con lo cual, si quisiera piano, sería primero ver el grupo y luego intentar enlazarlo antes o después. ¿Más preguntas? Cuando has comentado lo de... Me despista un poco porque, claro, solo puedes obtener la carrera musical si lo haces en un conservatorio. Se pueden hacer pruebas externas. O sea, hay diferentes formatos. Por ejemplo, tú sí puedes hacer, aplicas a los 8 años y te cogen o no te cogen. Lo que pasa es que cuando te cogen, te pueden coger para tocar el piano, que es lo que te gusta, o te pueden coger para tocar la tuba. Muy interesante también. Entonces, ese es uno de los problemas. La segunda opción es, una vez que tú ya tocas un instrumento, dices, quiero acceder, pero quiero acceder con este instrumento. Por lo tanto, tienes que hacer una prueba de nivel.
No puedes hacer la prueba de nivel al primero porque el primero es simplemente por elección. Entonces tú podrías entrar o a segundo, o hay un punto de inflexión en el conservatorio que es el acceso a primero de enseñanzas profesionales, que eso se da entre los 12 y los 13 años. ¿Vale? Eso es una prueba externa donde todos los alumnos, incluso los alumnos del conservatorio, se tienen que presentar para llegar a un nivel. Y ahí la nota que saques, la sacas y ya entras o no entras. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que hay algunos profesores que dicen, uy, mi alumno que lleva 4 años aquí, aunque este toca muy bien, ¿cómo no lo voy a coger si le llevo ya 4 años? Y hacen un poco de toco. Nosotros también hacemos toco, lo que hacemos es nos ponemos en contacto con los profesores y vais 2 meses antes a clases particulares y lo que ya dicen, pues es que me gusta este niño. Tenemos los contactos también para hacer eso, ¿no? Entonces, está bien que lo digas. No, quiero decir, o sea, para que lo sepamos. Yo sé cómo funciona el mundo de la música y me podéis preguntar cualquier cosa, incluso si alguna vez os vais a cualquier sitio o os tenéis que cambiar porque os mudáis o no se encaja el profesor, que esto pasa también. Que dices, Adrián, ¿puedes probar con el profesor? Pues no tengo, pero es que no ha encajado nada y tenéis que ir a otro sitio, es decir, confiad en nosotros, porque yo no estoy para ganar dinero, porque ganar dinero ganas cuando trabajas bien. Entonces, si trabajas bien y das confianza a la gente vendrá o se irá porque cada vida, en cada momento es diferente. Entonces, nosotros os vamos a ayudar siempre en todo lo que podamos y dentro de lo que es el mundo de la música, ser lo más sinceros posibles. Entonces, esa es la estructura. Y luego también puedes acceder a superior directamente. Es decir, cuando tienes 18 años, hay una prueba de acceso a superior. Si tú la pasas, da igual que tengas el grado medio o no. ¿Sirve el grado de enseñanzas elementales? No sirve para nada. ¿Sirve el grado de enseñanzas de grado medio, que es hasta los 18? Te da 0,5 puntos en oposiciones. ¿Sirve el superior? Pues sí, te da 1 punto. Como oposiciones, como si tuvieses una carrera. ¿Vale? El superior es una carrera, el grado medio... Sí, bueno, a ver, claro, lo digo así ligeramente, pero claro, ¿cuántos años de espía? No, estamos hablando que 4 años de elemental, 6 años de medio, 4 años de superior. Es decir, el superior es desde los 18 hasta los 22 y todo va bien. ¿Vale? Entonces, y el grado medio lo mismo, el grado medio tiene también una prueba al final y tú también puedes tener formación y presentarte a sexto de grado medio. Y de hecho, por ejemplo, eso sí que se hace mucho. Los profesores de conservatorio les gusta dar clase por la mañana. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, en vez de presentarte con 18 años, que no lo puedes hacer porque tienes el instituto, te presentas con 19. Te presentas al último curso de conservatorio y lo que haces es, le dices al profesor, oye, vas a dar clase conmigo por la mañana. Ay, qué bien, y eres adulto. Y te cojo. De hecho, nosotros este año, por ejemplo, hemos presentado a... El año pasado presentamos a 2 niños al conservatorio, una adulta y un niño, y los 2 entraron. Y este año, por ejemplo, se han presentado 3, que aún no les han dado resultados, porque son ahora normalmente en junio. Vale. Lo único de los conservatorios que es verdad que tienen mucha carga lectiva. Es decir, ahora empiezas con 3 horas, pero cuando tienes 13 años vas con 7. Y cuando tienes 14, 15 vas con 9 horas de carga lectiva, más de estudio pertinente. Se supone que es porque estás preparándote para tener tu carrera musical. Claro, sí. Para dedicarte a la música. Eso es. Claro, el tema es eso, que hay muchas veces, pues yo por ejemplo estaba revisando el otro día los contenidos que dábamos nosotros en primer grado profesional de lenguaje y son unas lecturas de compases complicadísimos que igual he utilizado una vez en la vida o algo así. Quiere decir que hay mucho contenido que es lo que decimos, que por eso hay tanto abandono, porque como que es profesionalizante, quiero decir, o sea, el grado profesional, por eso se llama profesional. Es verdad que las enseñanzas elementales son enseñanzas que digamos que son de carácter lúdico, es lo más caro de formación que le sale al Estado, porque es, quiero decir, tener un profesor individual para ti solo es carísimo, pero están planteadas como, entre comillas, lúdicas. Pero es verdad que cuando ya pasas a profesional, ya sí que el tema va mucho más en serio. Y si no te he entendido mal, cuando los niños entran con 8 años o quieres hacer el acceso a la enseñanza elemental con 8 años, y si hubiera elegido al niño guitarra, que solo ha practicado la clave de sol, le faltaría la clave de fa. Pero los niños que ya vienen... No, espera. O sea, tú haces el acceso a prueba a 8 años, ¿vale? Sí. Entonces, ahí... Pero entiendo que para el instrumento. Tienes que ir a todo. Tienes que ir a lenguaje musical 2 horas, instrumento 1. ¿Vale? No te puedes salir de ahí, quiero decir, no puedes faltar una clase, es decir, eso es tú... ¿Se puede...? No. O sea, conservatorio es conservatorio y que tienes que ajustar a todas las clases que hay en el conservatorio. Tú, por ejemplo, entras a 8 años y ahí van a empezar desde cero. Es decir, como si todos los niños no supiesen nada, empiezan ahí. ¿Vale? Y se empieza ya con lenguaje musical y con la parte de instrumento. ¿Okay? Entonces, ahí ya les empezarán a meter la clave fa. Si tú quisieses hacer, por ejemplo, una prueba para 12 años, 13 años, ahí sí que tienes que preparar clave fa, porque en el conservatorio han estado trabajando en clave fa y incidir también en los dictados. Vale, ¿y puede ser que haya clases en los conservatorios para niños como la edad de nuestros pequeños? No.
O sea, la enseñanza oficial es 8 años. Claro, pero previamente sí tiene. Si es un conservatorio privado, lo lógico es que te cobre por clases, pero que no son homologadas. Público. Es público. En principio no. Bueno, o sea, no me han metido. Eso A ver, no, yo entré con 6 años y de hecho terminé la carrera, terminé el grado medio con 16 y terminé la carrera con 20, pero porque mi madre fue al de la Diputación de Soria hace 20 o 30 años y le comió la cabeza que mi niño tiene que entrar porque lleva desde los 2 años y hicieron una excepción 1 año en toda la provincia para que yo entrase. Quiero decir, pero en principio son 8 años, ¿vale? Que yo sepa. Puedo estar desactualizado. No, pero puede ser algo público que haya, que no sea un conservatorio y que está. Lo desconozco. Si lo conoces de todas formas, mándame la info para estar al día. Claro, por eso he dicho, digo, claro, no va a entrar ningún otro niño con 8 años porque van a estar todos que ya van a saber la clave de FA. No. Hombre, nosotros trabajamos la clave de FA, quiero decir. Sí, o sea, pero... hasta los 7 los preparamos con clave FA, pero luego, cuando ya especifican en un instrumento, les focalizamos sobre su clave. Por eso digo que al final el que se decida por una cosa o por otra. ¿Cómo de bueno es? ¿Podemos traer a los pequeños que estás hablando? Sí, sin problema. ¿Cómo de bueno es empezar por un instrumento que pueda resultar más complejo? Da igual. Menos? Es decir, Lo mejor es empezar por el instrumento que más le llame la atención al niño, porque es el que mejor va a funcionar. Yo te puedo decir, tiene buen oído, mételo a violín porque va a corregir la afinación. O te puedo decir, tiene buena psicomotricidad y hace polirritmias, mételo a piano. O tiene buen encaje mételo a guitarra. Pero luego, el niño le gusta el piano, se va a ir a piano, seguro. Y si no le gusta, o sea, y si empieza uno bueno, y no le gusta, ya le conoces, sí. Le da todos los palos. Todas las mañanas, los sábados por la mañana, tienen que tocar la batería. Pero un violín tiene 10 guitarras, todas de plástico, Todas de plástico. Pero eso, y el tema es que funciona, es muy diferente el jugar con un instrumento que el tocar un instrumento. Es decir, hay que cambiar el chip, porque ya no es a ver qué hago. No, o sea, es que ahora ya hay un objetivo y es otro mundo. Por eso digo que hay que concienciar a los niños pues, de que es otro momento y es otro esfuerzo. De que ellos sepan que no sale solo, o sea, que lo sepan desde el principio. O sea, yo podría meter, sí, traen 2 factores, pero no, o sea, no sale solo. Entonces, pero lo tienen que probar. Quiero decir, luego está, los padres ahí ya es una labor de, a ver, mi hijo quiere cambiar de instrumento. ¿Hasta qué punto quiere cambiar porque le está costando y no le estoy dando una continuidad del estudio? Y claro, pues si no tal, pues no tal. O está cambiando porque realmente le está llamando más la atención. Yo tengo niños que han cambiado y se han quedado con el otro instrumento y sí, quiero decir. Pero tengo también niños que han cambiado y lo han dejado. O sea, era porque no había una continuidad. Porque dice, a ver si este no me cuesta, por así decirlo, y cojo otro que es que este me está costando, voy a coger otro porque parecía que el piano tocabas así y sonaba. Claro, tocas la primera y parece que suena, pero luego de repente tienes que sincronizar manos. No, Jesús, ¿cómo estás? Tienes que sincronizar manos y no funciona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que hay que ser realistas con el instrumento. ¿Los de online tenéis alguna pregunta? Yo me acabo de conectar, así que voy a escuchar un rato. Hola, Esther. Tengo la reunión grabada, no obstante tú ya estás en otro punto que es cuando ya... Claro, yo he visto que los de la edad o el grupo de mi hijo empezaba a -10 y me acabo de conectar, así vale, que yo ya... No, pero tú, entonces espera un segundo porque ahora abro a vuestro grupo, ¿vale? Que este es el de los pequeñitos. Perfecto. Muy bien, chicos. Solo una cosa, el domingo ya se puede empezar a... Los familias numerosas. Los familias numerosas. Los que tenéis 2 es el día 6 y los que tenéis 1 es el día 9. ¿Vale? Te digo, es que muchas veces las familias numerosas les cuesta mucho el tema de la conciliación, entonces les intentamos dar esta facilidad porque es verdad que, claro, traer 3 niños y coordinar los instrumentos, aparte del gasto que les supone, pues por lo menos que tengan una facilidad de que todos vayan al mismo horario, que les encaje bien. Y eso para la clase grupal del lenguaje musical. Y para instrumentos también. También. Tiene que ser igual el mismo... Eso es el mismo día. Sí, porque de hecho en el grupo no vais a tener problema porque estáis primero siempre los antiguos alumnos. Pero en el instrumento sí que es verdad que hay algunos antiguos alumnos que al tener preferencia pues igual se cogen
el horario de las 5:15, que es el prime time, y así te quedan de las 6:50, ¿sabes? Entonces, dependiendo. Pero eso es importante que el día 9 pues, lo tengáis, me escribís un WhatsApp o me llamáis. Yo siempre haciendo por orden de llegada el día que comienza, ¿vale? A partir de las 12 de la noche, yo ya empiezo a chequear. A las 12 de la noche, como la rebaja de Zara, como la rebaja de Zara, ahí, con la alarma. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. En el caso de Samuel, le acaba de cumplir 5. Vale, dame un segundito, voy a cerrar esta. Chicos, voy a cerrar la sesión para que se grabe esta y vuelvo a abrir, ¿vale? No, creo que no os tenéis que salir o